Bueno, pues de nuevo, muy buenas noches a todos los presentes. Vamos en el tema 7 de 10 y hoy terminamos, digamos, bueno, se puede decir que hoy terminamos la parte de ciencia, así, digamos, ciencia dura o ciencia como lo ven en la escuela, science. Y vamos a empezar saliéndonos de ciencia, pero todavía con un pie adentro, que es hablando del hombre y de su excepcionalidad, que todavía habla mucho de ciencia, aunque menos, porque hay muchas dudas de lo que es el tema que sigue, ¿no? Del hombre, de su diferencia con los animales, de su conciencia. Y hay algo de investigación, pero la verdad es que está muy en pañales, igual que todo esto, la verdad. Pero nos vamos saliendo un poquito de la ciencia. Entonces, hoy despedimos con este super tema más polémico que nada y donde se defienden como gato boca arriba los naturalistas. Y bueno, pues aquí la idea es presentarlo en esta hora lo más conciso posible. No olvidemos que es solo una introducción. Entonces, la verdad es que cada tema de estos pues da para muchísimas horas de estudio y de lectura. Pero bueno, la idea es, o el reto es despertar la curiosidad para que cada quien pues le busque o le escarbe o le lea y pueda comprobar que efectivamente son datos de la ciencia y no ningún tipo de creencia, ¿no? Sino que son las cosas que están surgiendo del mismo método científico. Entonces, muy bien, después de ver también el maravilloso tema del origen de la vida, como fue hace 8 días, la continuación, que son más o menos el mismo tema, pero es una cierta continuación del primero, del origen de la vida. Vamos a estudiar la evolución de la vida y qué es lo que dice la evidencia científica de los últimos años, obviamente a la luz de forjar una apologética de nuestro sistema de creencias judeocristiano. Vamos a ver si lo que dice la ciencia coincide, se alinea, es coherente con lo que nosotros creemos desde la revelación y desde nuestro sistema de creencias, ¿no? Entonces, creo que ahorita pues ya todo lo que hemos visto más o menos abona en esa dirección y esto no va a ser la excepción, aunque creo que es uno de los campos donde más defensa hay, donde más reticencia hay a considerar la evidencia tal como es. Entonces vamos a entrarle, esperemos no pasarnos de la hora, entonces pues bienvenidos. Eh, ¿Cómo definimos evolución? Una, una definición como muy básica y que es muy fácil de entender es cambio a través del tiempo. O sea, lo que evoluciona es lo que cambia a través del tiempo. Y vemos que la vida tiene esa característica. Ha cambiado a través del tiempo, desde su surgimiento hace 3.500 millones de años hasta lo que se puede observar ahorita. Incluso algunos animales que están recién extintos, como los mamuts, por ejemplo, o los tigres dientes de león, que fueron los como muy recientemente extintos, pues todo hacia atrás es un proceso de mejora continua, digamos, desde la vida más sencilla, que ya vimos que de sencilla no tiene nada, el primer organismo vivo. Sin embargo, bueno, nos quedamos con esta primera definición, que la evolución es el cambio a través del tiempo. Y bueno, alguien podría pensar que este tema va a echarle tierra a la evolución y es todo lo contrario. La evolución es 100% real y hay evidencia de que hay cambio porque se observa en el registro fósil y porque eso lo estamos viendo, ¿no? En fósiles incluso súper bien conservados.
Entonces, eso no está en cuestión. La evolución es un hecho real y es un hecho constatado por la ciencia con la evidencia en mano. Pero entonces, ¿qué es lo que está en cuestión? Bueno, la pregunta, Claro. bueno, perdón, ¿alguien habló? Ah, es que se escuchó una voz. Bueno, si alguien quiere interrumpir o preguntar algo, con mucho gusto, nada más de que hagan ruido. Eh, entonces, ¿qué es lo que cambia? Bueno, el tema es cuál es el mecanismo que provoca o que da origen a ese cambio. Y aquí es donde el debate realmente se encuentra. Los evolucionistas naturalistas o los darwinianos eh, denostan la posición de diseño inteligente porque lo primero que dicen es, bueno, ¿qué no ves la evolución? ¿Qué no ves que todo ha cambiado? Y la realidad es de que nadie cuestiona eso desde ningún punto de vista, porque eso es ciencia que está muy a la vista, muy llena de evidencia. Lo que se cuestiona es cuál fue el mecanismo que explica mejor lo que se observa. En otras palabras, cómo es que pudo haberse dado ese cambio que se ve a través del tiempo. Entonces, aquí es donde está el meollo del tema y es bueno tenerlo muy claro cuando hablamos con profes de biología o con gente que es defensora del darwinismo, ¿no? Bueno, un repaso a la historia. Esto data desde 1859 con un libro que se llama The Origin of Species o El origen de las especies. Es un libro súper famoso, posiblemente de los libros que más ha influido en el, en el pensamiento moderno, por decirlo de alguna forma. Eh, la historia, bueno, ahorita lo vamos a ver, pero Darwin se montó en un barco y hizo algunos viajes muy largos. Uno de ellos fue en las Galápagos y por todo lo que observó ahí y obviamente por muchos pensamientos que se venían gestando en la dirección de este naturalismo metodológico, pues él elabora su teoría, ¿no? ¿Qué dice su teoría? Bueno, hay variaciones aleatorias que luego fueron descritas como mutaciones. Ahorita lo vamos a ver. Me dicen si se deja de escuchar bien porque a mí me está saliendo un letrerito que dice que el internet está un poco inestable, ¿no? Ahí me echan gritos si no se escucha bien. Entonces, variaciones aleatorias que ahora se las llamaría mutaciones y conservadas y seleccionadas, valga la redundancia, por la selección natural, o sea, la supervivencia del más fuerte o the survival of the fittest, dicen en inglés el libro, ¿no? O sea, el más apto. ¿Qué es lo que significa o implica? Pues cambios pequeños. ¿Por qué? Porque son mutaciones acumuladas con el tiempo y continuos. Es muy importante mencionar, según la teoría de Darwin, que son procesos 100% naturales. No hay propósito, no hay dirección. El diseño es solo aparente, según la teoría de Darwin. Y, o sea, que sí se ve como diseño, pero no es real, sino aparente. Es la simulación de un diseño. Y se ocupa muchísimo tiempo. Eso es lo que dice la teoría y es lo que la inmensa mayoría de los escritos que todavía se dan hoy, o sea, es súper vigente esta teoría en el ambiente científico, es como una especie de dogma de fe, como una pseudo religión, pero esto es lo que se rifa en libros de texto, en la escuela secundaria, de preparatoria, y la mayoría de los grandes estudios científicos, si no hacen una pequeña genuflexión a esto, eh, los tachan o les quitan el apoyo o no les hacen el famoso peer review, que es esa crítica entre unos y otros científicos en sus papers, ¿no? En sus escritos científicos, ¿no? Entonces, bueno, esto es la teoría de Darwin y se puede decir que está todavía 100% vigente, aunque debo decir es 100% falsa o errada. Ahorita lo vamos a ver. Y si alguien se queda con dudas al final de esta clase, pues me encantaría entrar en discusión sobre los temas, ¿no? Que vamos a ver aquí. Entonces, aquí es algo muy importante. De hecho, esto lo tomé de un video de YouTube de este amigo. Si alguien ocupa el link, me lo pide. Y está en términos muy modernos hablando de la vigencia
de la teoría darwiniana o del modelo darwiniano. Y él, en esta parte del video dice que se ocupa tiempo, inmenso tiempo, dice este amigo, y invocan selección natural y tiempo como si fueran una especie de recetas mágicas o de porciones mágicas que logran el resultado pues que queremos, ¿no? Eh, Tengo este ejemplo de las libélulas, lo voy a tener presente, pero me lo voy a brincar por el tiempo. Eh, Voy a brincármelo y espero al final volverlo a comentar, ¿no? Entonces, bueno, esto es lo que Darwin propone en su teoría. Obviamente la teoría ha tenido ciertos cambios porque los descubrimientos científicos lo han así obligado. Entonces, bueno, ¿qué es lo que ha cambiado? Pues el descubrimiento del ADN, de la síntesis de proteínas. Entonces, ellos mismos evolucionaron la teoría a lo que ellos llaman neodarwinismo, pero en el fondo es lo mismo. O sea, en el fondo es eh, random mutation, o sea, mutaciones random o aleatorias, y natural selection o selección natural. Entonces, es lo mismo, pero aplicado al ADN y al tema molecular. Obviamente se apoyan en muchas cosas como eh, paleontología, taxonomía, incluso evidencia genética, porque ellos hablan de que la genética es prácticamente muy parecida entre todo el reino animal, pero ellos lo usan como evidencia. La pregunta es si efectivamente se alinea con lo que se observa y son evidencias reales que apoyan el hecho de que es todo aleatorio, no dirigido, completamente random y que se logra toda esta perfecta biodiversidad por el método de Darwin, ¿no? Lo que sí hay que notar es que es completamente, bueno, no completamente porque ya hay muchos científicos, gracias a Dios, que estamos pensando diferente porque la evidencia nos lo sugiere así, pero la inmensa mayoría de la comunidad científica y maestros de biología tienen que hacer una genuflexión ante este tema, ¿no? Y es algo real. Esto es lo que ellos manejan, el tema fósil, que ahorita vamos a verlo a fondo, el tema genético, que también vamos a verlo, este tema de la anatomía comparada, que yo tengo algunos ejemplos que traigo desde la experiencia del hombre, el tema de los árboles genéticos. Entonces, la mayoría de las mismas pruebas que ellos trabajan son las mismas pruebas que yo quiero presentar aquí, pero en contra de la teoría darwiniana. Bueno, es importante mencionar que lo que Darwin vivía en su tiempo era lo que tenían, entonces era muy, muy poca evidencia de nada. Ellos veían las células y creían que eran bolsas de protoplasma, y yo no sé cómo le llamaban ellos, y ya, y que eso daba origen a la vida, ¿no? Entonces creo que hay mucho que disculpar de Darwin, creo que Darwin no tiene nada de culpa de lo que hicieron con su teoría después. Creo que la deshonestidad científica fue posterior a Darwin. Creo que Darwin era honesto y eso hay que decirlo con todas sus letras, ¿no? No se trata de criticar a Darwin, sino criticar la cerrazón de los científicos para no ver la evidencia tal y como está, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que cambia desde sus tiempos hasta ahorita? Pues el registro fósil, que es mucho más completo y más estudiado. Concretamente los registros genéticos o de ADN, con todas las complejidades y sistemas de la célula que ya vimos en la clase anterior. La anatomía y comparación de grupos animales, que esto ha dado lugar a un tremendo caos filogenético en los árboles de la vida. Y sobre todo tenemos las herramientas de microscopía electrónica, cristalografía de rayos X, que nos permiten entender cómo funciona la vida desde sus moléculas, desde su maquinaria molecular, ¿no? Eh, entonces, pues es mucho más conocimiento del que tenía Darwin. Ahora, esta pregunta creo que es el parteaguas de nuestra reflexión, y es que si todas las evoluciones que vemos son iguales en esencia y lo que observamos en realidad son dos tipos de evolución. Una que podríamos llamar microevolución
que algunos científicos han llamado devolution o devolución, o sea, la evolución hacia atrás, y lo explican muy bien de manera científica, que lo voy a platicar un poquito más adelante, y es todos los cambios que se dan dentro de una misma especie. Ahora, hay otra que es la que hemos visto desde el origen de la vida, hace 3.500 millones de años, y es la macroevolución. Nuevas especies, nuevos planos corporales o estructuras dentro de los planos corporales, nuevos órganos complejos, nuevos tejidos, nuevos sistemas que la vida ha necesitado para su desarrollo, evolución y multiplicación y diversidad. Entonces, la duda no está en si la evolución es real, ya lo vuelvo a repetir, porque es muy importante tenerlo muy claro. La evolución es un hecho. Lo que vamos a poner en tela de juicio es un mecanismo que la hace posible, entendiendo muy bien esta primera idea, que la evolución realmente son dos tipos: la microevolución que se da dentro de la especie y la macro, que es la que dio lugar a la nueva vida. Entonces, desde aquí podemos hacer una distinción. El tema de evolución darwiniana, como lo entendemos, perfectamente se aplica a la microevolución. O sea, dentro de la misma especie, claro que hay mutaciones y hay cambios y hay adaptación y hay cambio de color en la piel y hay algunos cambios evidentes como el pico de los finches, de los pajaritos que estudió Darwin, etcétera, ¿no? Pero eso explica la macroevolución, todas estas nuevas especies, nuevos planos, vamos a verlo, ¿no? Abróchense los cinturones, ¿no? Estos son ejemplos de microevolución, lo que estudió Darwin en las Galápagos y lo que es muy común para nuestros ojos, que son la inmensa cantidad de tamaños, formas, colores en los perros. Esto es microevolución y todo tiene que ver con mutaciones, cambios genéticos y cruzas, pero la pregunta es, ¿cambió la especie? Pues no, no cambió la especie, sigue siendo perro, ¿no? Entonces, bueno, nos preguntaríamos, después de toda esta nueva evidencia científica, ¿cómo va la teoría? O sea, ¿en qué estatus está ahorita, no? Los materialistas siguen diciendo que los que no creen en la evolución darwiniana somos fanáticos o somos ignorantes o somos tontos, ¿no? ¿Por qué? Porque negamos la evidencia, según ellos. Pero bueno, ahora sí entramos en qué dice la evidencia. No hay que olvidar que la ciencia está invadida y está bajo el reinato del naturalismo metodológico, pero es importante tenerlo esto muy presente porque el naturalismo metodológico por default niega la evidencia que hable de una mente, de un diseñador o de un diseño inteligente o digamos, de un propósito. Entonces, es importante no perderlo de vista porque eso es lo que explica en gran parte la cerrazón de los científicos actuales, ¿no? Ahora, no son inofensivos para nada. Por ejemplo, yo quiero aquí hacer este paréntesis rápido porque hay una lucha encarnizada, durísima, que se está librando en muchos lados, pero que es muy oculta a nosotros en muchos sentidos. Pero todo lo que suene a diseño inteligente es prohibido en las cortes. Ahorita, por ejemplo, este caso del Dover Case, creo que esto es en Colorado. eh, Hubo un pleito legal en donde los maestros que querían tomar esta evidencia, que es absolutamente clara y científica, para enseñarlo en las escuelas, fueron prohibidos desde un jurado, ¿no? Entonces, no crean que estamos ante algo así como inocuo, sino que es una guerra que ha cobrado vidas y ha estado en el fracaso profesional de muchísima gente, ¿no? Hubo otro caso que fue de este amigo en los museos smithsonianos, y este amigo, Richard von Stenberg, se atrevió a hacer bueno, él trabajaba en estos museos smithsonianos y se atrevió a hacer un review de un libro, creo que de un papel de que escribió
Stephen Meyer, él dijo pues que estaba bastante interesante, ¿no? Y que era bastante creíble, ¿no? La tesis de Stephen, que ahorita lo vamos a ver más a fondo, ¿no? Pues ¿qué pasó? Pues los museos lo corrieron, hubo acoso profesional, le quitaron la credencial y lo forzaron a renunciar. ¿Qué quiere decir? Que estamos regresando a la época de del oscurantismo, ¿no? Porque no están dispuestos a hablar de nada los actuales neodarwinianos, ¿no? Y esto es real, esto no está inventado, está sucediendo ahorita, ¿no? Sin embargo, creo yo que las corrientes y los vientos poco a poco empiezan a cambiar. Este es un ejemplo. En 2016, esta reunión en Londres, Inglaterra, hubo una reunión de la Royal Society en Londres, que es un grupo de muy prestigiosos científicos, y estos amigos se juntaron para empezar a hablar sobre lo inadecuado de la teoría darwiniana para explicar la inmensa biodiversidad. Y entonces se plantearon discutirlo. Obviamente fue tremendamente tensa y debatida. Mucha gente salió de ahí despotricando contra los organizadores, pero la realidad es de que hay un grupo cada vez más nutrido de científicos que está tomando pues nota de todos estos, digamos, contradicciones y insuficiencias de la teoría darwiniana. Entonces, bueno, aquí rápidamente ya lo vimos, pero lo que observó Darwin pues fue microevolución. Entonces, es muy importante tenerlo presente eso. ¿Qué vamos a ver ahorita? Vamos a ver un chorro de cosas, pero solo una de estas bastaría para cuestionar toda la teoría darwiniana. Entonces, vamos a ver el origen de la vida, vamos a ver la información, mutaciones, reproducción celular o los mecanismos de reproducción del ADN, un concepto que se llama equilibrio puntual o punctuated equilibrium, el registro fósil, especialmente la explosión del Cámbrico, otras explosiones de biodiversidad, el conflicto de los árboles de la vida, el concepto de complejidad irreducible, la idea de divergencia y convergencia y epigenética. Como les digo, una sola línea puede poner en tela de juicio toda la teoría darwiniana, pero ahorita vamos a ver los 11 temas. Aquí no hay mucho que ver, el origen de la vida es el primer gran escollo de la teoría de Darwin, aunque en su libro él llama el origen de las especies, la realidad es de que no toca el tema, salvo en el famoso Worm Little Pond que hablamos hace 8 días. Entonces, pues es un primer problema totototote que cada vez estamos más lejos de solucionar por métodos naturalistas, ¿no? Entonces, no me voy a detener aquí, pero esto solito le da en la torre a la teoría, ¿no? ¿Qué sigue? Bueno, pues el tema de información y autorreplicación de la información. Entonces, yo creo que este tema solito, ya sin, volvemos como en el ajedrez, ¿no? Al jaque mate, solito también le parten la torre al tema darwiniano porque tenemos muy conocido que la información coherente, codificada, que maneja el lenguaje, que tiene objetivo, no proviene de temas random. Eso lo vemos desde nuestra observación. Es algo que podemos evidenciar todos los días. Entonces, si podemos confirmar que la vida y la evolución de la vida requieren abundantísimas cantidades de información codificada, nueva, coherente, pues no proviene de las mutaciones random. Eso está clarísimo. Es como decir que el programa PowerPoint surgió del tiempo y de la combinación de ceros y unos a lo largo de los millones de años. No hay mente que lo pueda pensar ni imaginar. Entonces, si la vida se sujeta o tiene que ver desde la misma origen en códigos, en lenguaje, en traducción, en impresión de código,
y en autorreplicación, porque incluso el primer organismo vivo tuvo que replicarse, pues ya estamos fritos, vamos a decir, si fuéramos darwinianos, ¿no? Entonces, ¿se acuerdan de este video? Es tremendo, no lo quiero dejar mucho rato porque quiero ser cuidadoso con el tiempo, pero Okay, quick question. How long have you been alive? vamos And no, I'm a not ver un asking poquito más if adelante, your DNA. solo para que recuerden You have to hunt real hard. cómo funciona la copia del ADN dentro de cada célula, ¿no? Honor. All your growth, all your emotion, Son your maquinarias, proofness of you being son alive. And the only way proteínas is combinadas con proteínas effective roundabout que trabajan a una velocidad impresionante perfect coordination. y que tiene sistemas de control, sistemas de verificación de errores, This is happening corrección de errores, in division, but in all etcétera, this etcétera. molecular landscape, millions of Entonces, years every single como cada célula de nuestro cuerpo y desde el origen de la vida se multiplica, pull apart the mechanics necesita tremenda cantidad de información. found understanding of your place in this Entonces, bueno, no es la idea verlo todo, pero bueno, lo que quiero que quede claro es que es ciencia dura de último día, ¿no? Entonces, ¿cómo esto pudo ser fruto del azar? Pues bueno, pues ahí queda, ¿no? Fíjense, aquí pongo el fin porque la verdad es que si yo terminara aquí, yo creo que todos saldríamos de aquí con el RIP, con el descanse en paz de la teoría neodarwiniana. Pero vamos a seguirle. Es como si una máquina complejísima, como un robot que es tremendamente complejo, fabricara otro robot, que ese fabricara otro robot y nadie tuviera que meterse para hacerlo. Ningún programador, ningún fabricante, ninguna impresión de partes, ningún inyectado de metales, ningún cable. Eso es lo que propone la teoría de Darwin, ¿no? Entonces, hasta aquí vamos con los primeros dos grandes temas. La información, la replicación de esta información y el tema del origen de la vida. Otro tema que solito también le parte en la torre es el tema de la ciencia de las mutaciones que observamos en biología y en la que observamos ahorita y que están súper bien estudiadas. Entonces, ¿por qué representa un desafío para los neodarwinismo? Pues porque las mutaciones no ocurren como quisiéramos que ocurrieran. O sea, la pregunta es, ¿qué tan probable es que dos mutaciones beneficiosas ocurran simultáneamente o en secuencia, digamos, casi una detrás de otra, ¿no? Porque, ¿qué es lo que ocupamos para que surja un nuevo tejido o una nueva proteína o un nuevo brazo o un tejido dentro del ojo o lo que tú quieras en la vida? Pues ocupas mutaciones según los darwinianos. Pero ¿cuántas? Pues ocupan un montón de mutaciones porque la proteína, veíamos hace 8 días, más sencilla, pues ocupa muchas aminoácidos perfectamente secuenciados. Entonces, ahorita le vamos a pedir a estos dos, olvídense de tres, dos mutaciones. Pues la probabilidad para que dos mutaciones benéficas sucedan es de 10 a la -12. Estos datos de ChatGPT provenientes de la misma información de los mismos neodarwinistas. No, no es gente o sea, no es información que sale de los libros de diseño inteligente, ¿no? Entonces, la realidad es de que mutaciones benéficas encadenadas son muy poco probables. Entonces, obviamente, pues esto hace que la selección natural pues se quede esperando, ¿no? Porque pues oye, qué es lo que quieren que conserve, diría la selección natural? Si esto sucede cada que cante el pitijuy, ¿no? Entonces, esto es algo que ya de por sí también mata la idea del neodarwinismo. La verdad es que las mutaciones nos matan mucho antes de que nos den algo beneficioso. Cabe mencionar que eventualmente algunas mutaciones sí son benéficas. Eso es importante mencionarlo, pero no significa que te salgas de la misma especie, sino que es como una especie como de evolución en reversa, ¿no? Y está muy bien estudiada. Entonces, conclusión, el darwinismo explica adaptaciones pequeñas, sí, pero la aparición de nuevas y complejas
funcionalidades, por mutaciones, no podemos explicarlo, ¿no? Entonces es otro tema que da en la torre al neodarwinismo. ¿Qué más vemos? Pues vemos esta idea bien interesante. La vida se llama punctuated equilibrium o equilibrio puntual. Y esto lo saqué de otra ciencia, no biología, pero explica muy bien lo que quiero. Creo que esta imagen también es muy. Bueno, vamos a quedarnos con esta. ¿Por qué esto se observa en la vida? Porque la vida se la ha ingeniado para que las especies estén súper blindadas de cambios que las hagan salir de su, dicen ellos, de su stasis o de su homostasis. Creo que es la palabra, no la recuerdo muy bien. En otras palabras, la especie quiere mantenerse como especie y la vida se la ha ingeniado para que así sea. Entonces, hay una cosa que se llama equilibrio puntual, que es todos los mecanismos que usa la vida y las especies para mantenerse como especies. Por eso ahorita no vemos ninguna especie a medias, ¿verdad? Si existe alguna cruza por ahí, como los mulas o como por ahí hay algunos otros ejemplos, pues desgraciadamente ya no pueden reproducirse. Existe una especie de karma ahí cuando alguna especie quiere empezar a cruzarse con otra, pues como que la vida lo pone muy difícil, ¿no? Y es algo que contradice mucho la idea de Darwin, acuérdense, de cambio paulatino a lo largo de mucho tiempo. Y esto pues es algo que lo contradice. Eh, entonces, bueno, queda la idea. Ahorita lo vamos a ver en los árboles de la vida y en el tema de las explosiones de biodiversidad, ¿no? Esto lo explica también en el registro fósil. Vemos una stasis o stasis, no sé cómo se pronuncia en español, que no cambia nada o cambia muy poquito. Y luego hay una especie como de revolución o super mega evolución de cosas y luego otra vez stasis. Esto es lo que se ve en el registro fósil y se ve también en la historia de la vida. Ahora, ¿esto abona a la idea neodarwiniana? Pues simplemente no. Esto más bien contradice el gradualismo que está en la línea naranja que Darwin propone desde el inicio, ¿no? Ahora vamos a entrar a un tema que ya da evidencia, ¿no? Bueno, todo tiene evidencia, pero esto tiene una evidencia bien interesante, porque esto mismo lo comentó Darwin desde sus tiempos. Él conocía de la explosión del Cámbrico. Él lo sabía, él ya había habido ese descubrimiento. Pero Darwin dijo, no, 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 espérense, vamos a encontrar todos los fósiles previos que van explicando cómo llegamos a esta biodiversidad que se remonta a 570 millones de años atrás. O sea, esto es la primera gran explosión de biodiversidad que tuvimos en el planeta y fue hace muchísimo tiempo. Ahorita vamos a ver la línea, ¿no? Ahora, este es un dato interesante porque cuando hablan de explosión del Cámbrico, algunos científicos hablan de hasta 50.000 millones de años. Mucha literatura lo reduce a 20 a 30.000 millones de años, que parece mucho, pero si tú lo pones en los 3.500 de toda la vida en la Tierra, pues es una micro partecita. Pero por eso le copié al libro este, porque la verdad es de que la gran explosión, o sea, la explosión así como principal, solo duró de 1 a 3 millones de años. Imagínense todo lo que les voy a presentar a continuación en solo 1 a 3 millones de años, en un universo de 3.500 millones de años, que es la vida en la Tierra, ¿no? Desde su aparición. Entonces, viéndolo un poco en una línea para explicarlo mejor, imagínense que aquí nació la Tierra, la formación de la Tierra hace 4.500, el posible inicio de la vida hace 3.500. Todo esto fue vida muy sencilla, que gracias a ella se llenó de oxígeno la Tierra, y hay evidencia fósil de esto, pero prácticamente no cambió hasta la explosión del Cámbrico en el 550. Y esto es una micro parte del tiempo de evolución. Entonces esto también pues es un reto para los neodarwinistas porque
¿Cómo es posible que tanta evolución, tanto cambio, se dé en tan poquito tiempo? Ahora, ¿por qué es una explosión tan importante y que dio lugar a este, no sé si se acuerdan de uno de los libros que estoy usando como fuente, que es el de, no sé si lo vean, Darwin's Doubt? Bueno, este librito, que es un chorro de páginas, solo, o bueno, en su mayoría, habla de lo que yo voy a ver ahorita en 10 minutos, la explosión del Cámbrico. Y se llama Darwin's Doubt porque fue Darwin con su real honestidad científica, dijo que, pues que si no se descubría algo que viniera como a explicar esta explosión de biodiversidad, no iba, o sea, su teoría estaba en cuestión. Había una duda de Darwin, ¿no? Entonces, si se fijan, hay como 17 filas o grupos de animales que surgen desde este periodo precámbrico, perdón, cámbrico. El precámbrico, pues es esta historia de la vida unicelular donde hubo fotosíntesis, que ya vimos que es complejísima, pero no esta explosión de biodiversidad y de la mayoría de los animales actuales tienen su punto de origen en esta explosión. Entonces, no crean que lo voy a ver uno por uno. De hecho, los puse para que vieran que esto está todavía en estudio. Hay muchísimos fósiles nuevos. Hay dos grandes yacimientos de fósiles. Uno está en Canadá y el otro en China. Y todavía son áreas solo de entrada de científicos. Están súper interesados en seguir descubriendo qué tanto más hubo. Entonces me voy a ir muy rápido, pero bueno, nacieron las esponjas y ahorita hay esponjas en nuestra actualidad. Los cnidiarias o medusas, y todavía tenemos medusas, pues parten de hace 500 y feria millones de años. Tenemos los tenéforos o tenéforos, peces peine, y ahorita también tenemos algunos en el mar. Tenemos los platieminites o gusanos planos y tenemos todavía las planarias. Algunos son incluso parásitos. Tenemos los nematodos que como agrónomos muchos estamos peleándonos contra ellos, pues surgieron hace 500 y feria millones de años. Los anélidos, que son lombrices, que también surgieron desde entonces. Si se fijan, los fósiles son tremendamente claros, perfectamente complejos, con muchas partes movibles. Tenemos los moluscos que dan origen a los caracoles y almejas, los brachiopodos o brachiópodos que dan origen a los brachiópodos actuales o língulas. Tenemos, no me pregunten qué son porque nada más los biólogos saben, pero nada más quédense con la idea de lo que surgió en ese 1 a 3 mil millones de años, perdón, 1 a 3 millones de años, no son mil, en la explosión cámbrica, ¿no? Bueno, los artrópodos que surgen, artrópodos para los agrónomos también es un campo muy interesante porque todos los insectos surgen desde entonces. Imagínense lo complejo que es un insecto. Patas, exoesqueleto, ojos, partes movibles, todo el manejo de la energía, de las reservas, de la alimentación. Hay un montón de fósiles que entran en los artrópodos, ¿no? Que fue el filo más diverso dentro del Cámbrico. Tenemos los onicóporos o gusanos aterciopelados, tenemos los targidigradas o ositos de agua, que todavía existen. Tenemos los equinodermatos, que son las estrellas de mar, los erizos, los pepinos de mar. Los hemicordatos, que son los gusanos bellota, los cordatos, y no me lo van a creer, pero nosotros venimos de estos. O sea, el plano de la columna vertebral interna de un animal, vamos a decir, más antiguo que existe, son estos cordatos. Y hubo varios fósiles con un vestigio de columna vertebral desde hace 500 y feria millones de años. Entonces, ¿cómo surgió en una fracción de tiempo? Pues que alguien me lo explique. Tenemos los lobopodios, que están extintos, que son también parientes de los artrópodos. Quizá alguno de los artrópodos modernos
vino de este fósil. Tenemos los Parpirludi prapulidia, son gusanos carnívoros, etcétera, ¿no? Entonces, si se fijan, hay un montón de animales que surgen desde este periodo eh, eh, cámbrico. Ahora, este libro que yo les acabo de mencionar ahorita, de Darwin's Doubt, explica con mucha claridad qué es lo que el registro fósil realmente nos muestra, sin cuchareo neodarwiniano. Y es esto que está aquí. No, no nos muestra un árbol de un origen común, sino de pronto surgen todos estos 17 filos y contando, porque siguen descubriendo cosas, como si hubieran partido de un momento específico en el tiempo. Es lo que la evidencia empírica nos muestra. Es un poco imagínense que este árbol de la vida que está a la izquierda, que es el tema que sigue, el árbol de la vida, realmente estuviera como la derecha, como un bosque. Y es lo que la evidencia científica y eh, fósil nos muestra, ¿no? Ahora entramos en otro tema, porque resulta que pues después de tantos años, después de cientos de años, tendríamos que tener un árbol de la vida único, consensado, perfectamente, digamos, libre de dudas. Pues la realidad es de que tenemos un montonal de árboles de la vida. Ahorita les vamos a enseñar el número y se van a caer para atrás, pero bueno. ¿Por qué tantos árboles de la vida según los neodarwinianos? ¿Que no debería haber uno solo? Entonces, tenemos árboles desde hace súper mucho tiempo, antiguos. Tenemos algunos que lo explican como brazos y luego hojas. Tenemos este que ahorita yo usé como ejemplo, que tiene mucho tiempo. Luego tenemos uno ya de los 80, de los 90. Luego tenemos unos mucho más nuevos que empiezan a hacerlo, a mostrar la complejidad de la biodiversidad. Unos que empiezan a hablar de otras cosas que la vida y los registros fósiles muestran. Estos que ya empiezan a querer explicar cómo es que está la vida, pero la verdad es que no se ponen de acuerdo. Hay muchos tipos y formas de árboles de la vida. De hecho, yo le pregunté a ChatGPT y me dice que hay más de 30.000 árboles de la vida publicados. Háganlo ustedes, yo no sé si creerle o no, pero entonces realmente hay un sinnúmero de propuestas. Los modelos que manejan el origen, digamos, el origen universal, tratan de consolidarse entre 10 y 20 principales. Pero la verdad es que es una locura este tema de los árboles de la vida. Obviamente, ¿por qué? Porque depende de lo que tú quieras clasificar, pues es el árbol que surge. Si tú te enfocas en el ADN, sale un árbol. Si tú te fijas en la transferencia horizontal, es otro. Si tú te enfocas en métodos filogenéticos, es otro. Si tú te basas en, en lo que en el registro fósil es otro, y en las características de los animales es otro, etcétera, ¿no? Entonces es una locura. Ahora, ¿es la explosión del Cámbrico la única? Pues déjenme decirles que absolutamente no. Hay muchas explosiones de biodiversidad, algunas tan chiquitas como 20 a 25 millones de años. Bueno, esa es la que los científicos hablan del Cámbrico, ¿no? Pero existe una en el Ordovídico, los peces, los bosques, los tetrápodos, los triásicos, las aves, los mamíferos, las angiospermas, que no son otra cosa que las flores. Entonces, ¿se acuerdan aquello del punto Euler equilibrium o el equilibrio puntual? Pues lo que muestra todo esto es que hay una explosión de vida y un estasis. Y luego otra explosión de vida y estasis. Esto lo explica la teoría neodarwiniana, pues está muy complicado. Entonces, pues bueno, habría que ver qué más queda, ¿no? Ahora, fíjense lo actual de este tema, ¿no? Esto fue en el 2005, en mayo, y están tratando de explicar cómo es posible que las angiospermas aparezcan en tan poquito tiempo. Entonces ya vimos lo difícil que es una mutación, ¿verdad? Entonces, pues, ¿qué queda, no?
Bueno, seguimos a otro tema, ya falta poco tiempo, ¿no? Otro tema que mataría solito el tema de Darwin es la epigenética. Lo voy a tratar de explicar con esta imagen. Ya vimos que la vida tiene que ver con el ADN sí o sí, toda la vida tiene que ver con el ADN. La teoría neodarwiniana habla de mutaciones en el ADN. Entonces, pues explicas todo lo que se ve en la biodiversidad con mutaciones. Y entonces una mutación, pues da origen a algo nuevo en la vida. Pues resulta que los científicos han descubierto esto que se llama epigenética. Y no es otra cosa más que una misma expresión del ADN da lugar a muchos epigenomas, o sea, expresiones de proteínas o de adaptación o de partes o de procesos con el mismo ADN. La misma cadenita de ADN te da muchas salidas hacia la supervivencia de las especies. Entonces, ¿cómo explica eso el neodarwinismo? ¿Dónde reside esa información? ¿Dónde reside esa sabiduría de la vida? Pues bueno, otro tema más para ponerle clavos en el ataúd, ¿no? Una más que a mí me gusta mucho es este concepto de complejidad irreducible. Les decía yo de muchos libros, de mucha gente. Este señor se llama Michael Behe y tiene un libro y explica el concepto con una trampa de ratones, ¿no? ¿Por qué? Porque si una trampa de ratones, ¿para qué sirve? Pues para atrapar ratones. Pero si tú le quitas el resorte, ya no funciona. Si tú le quitas la barra de sujeción, como dice ahí, pues ya no sirve. Entonces, ¿cómo la selección natural va a conservar una mutación que todavía no sirve para nada? Y la verdad es que es un reto para el neodarwinismo, es un concepto que no lo pueden resolver. Claro que lo tratan de responder. Todo lo que les he dicho hasta ahorita, hay un intento desesperado de explicarlo por métodos eh, randoms, ¿no? O en este caso, neodarwinianos. Pero la verdad es que le rayan en el ridículo. Y lo digo con todo respeto para mis hermanos neodarwinistas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que explica esto? Pues resulta que, bueno, él hace el ejemplo de estas bacterias. Como saben, las bacterias fueron los primeros organismos en existir en la vida, en nuestro planeta. Pues resulta que las bacterias tienen una cosa que se llama flagelo bacteriano. Y el flagelo bacteriano, pues la gente lo veía al microscopio y veían una colita ahí que se movía y pues no sabían qué onda, ¿no? De hecho, desde 1676 ya lo habían visto, este amigo Anton van Leeuwenhoek. Obviamente con la microscopía, especialmente la microscópica, perdón, la electrónica, y luego después la cristografía o cristalografía, pues nos vamos dando cuenta de lo que está detrás. Y es esta maravillosa máquina molecular que está en el organismo más prehistórico que existe, la bacteria, ¿no? Entonces, esto parece más esto que algo random, ¿no? Nomás fíjense las partes, ¿no? Rotores, bujes, sistemas de impulsión, sistemas que son fijos y que permiten que la fricción sea menor. eh, Energía, ¿qué más? ¿Cómo Darwin pudo hacer esto con los 3.500 millones de años que llevamos? Proteínas ensambladas, partes perfectamente acopladas. Esto es la microscopía o la cristalografía y esto es lo que está haciendo, lo que está pasando en una bacteria, ¿no? Ahora, no olvidemos que estos motorcitos son mucho más veloces que un motor de una lancha o que un motor de gasolina. Dan vuelta a velocidades impresionantes. Entonces, no sé si quieran observarlo, pero esto es absolutamente maravilloso verlo, ¿no? Esto es un flagelo bacteriano y está pegado en la pared celular, o sea, está adaptado a la pared celular. Y no crean que va dando vueltas como se ve aquí, va dando vueltas mucho más rápido.
Ahorita no sé cuántas veces, pero es impresionante más rápido. Bueno, entonces hasta aquí vamos bien. Aquí quiero nomás hacer una pequeña reflexión, ¿no? Uno de los conceptos que ellos manejan es cómo es posible que un brazo o una mano o un hueso haya ido mejorando con el tiempo, ¿verdad? Y ellos atribuyen eso a la evolución darwiniana. Mira cómo va mejorando, se va seleccionando. Pero pues la verdad es que no hay que ser ingenuos. Eso está a la vista en todos los procesos que involucran la mente en ellos. Por ejemplo, un programa de software, una línea de autos como en 1900 era una carcacha sin ningún tipo de comodidad y ahorita tenemos los Teslas, ¿verdad? Entonces, eso se ve y no es necesario atribuirlo a un tema random, ¿no? Obviamente, pues los inventos que, que esto también es un argumento neodarwiniano. Oye, pero es que mira, cómo la selección natural utiliza algo y luego aparece de nuevo. Pero ¿no será mejor y más razonable pensar que una mente que está detrás de toda esta información, pues utiliza los recursos que ya le funcionaron en un lado, pues para que funcionen en otro lado? Si la rueda funcionó en un engrane, pues que jalen una rueda o que jalen en una polea, etcétera, ¿no? Esto lo vemos todos los días si enfocamos el proceso de una mente. Pues eso lo vemos en la mente que creó la vida. Hay ojos desde hace 580 millones de años y hay un montón de líneas filogenéticas completamente lejanas y tienen esta complejidad de visión, células capaces de distinguir la luz, los colores, la profundidad, visiones tan perfectas como el águila, como el halcón, o tan sofisticadas como un insecto, que no olvidemos que partió desde hace 500 y feria millones de años, ¿no? Obviamente nuestro maravilloso ojo, que es una maravilla de ingeniería, no nos olvidemos, surgieron hace 506 millones de años. Este es un ejemplo. La Mosura fentoni es un organismo del Cámbrico. Entonces, ¿cómo es posible que hubiera ojos desde entonces? ¿Cómo es posible? Si el ojo tiene miles de partes súper complejas de imprimir, ¿no? Entonces, bueno, esto es uno de los libros que yo manejé, el de Michael Behe, Darwin's Devolves, que es una propuesta científica de, bueno, precisamente cómo es absolutamente difícil probar la evolución por métodos darwinianos, pero cómo él propone la hipótesis de una devolución o una evolución en reversa, que es lo que se ve realmente en los perros y en mil razas, ¿no? Tenemos la complejidad perfecta de este aparatito que vuela. Tenemos la perfección de los sonares que el hombre tuvo que pasar muchísimo tiempo para que nosotros pudiéramos hacer una máquina que hiciera esto. Tenemos la perfección del vuelo del colibrí, que todavía no lo terminamos de entender, esta maravilla. Y así me podría pasar horas pasándoles ejemplos de perfección de la biología. Conclusión, ¿será la selección natural de mutaciones aleatorias a lo largo de mucho tiempo capaz de explicar lo que vemos en la biodiversidad y en la innovación en la vida? Pues nada más un loco o un tonto puede decir que sí, ¿no? Esta es una cita de Salmo 139. Yo era un embrión, todas sus partes estaban escritas en tu libro, incluso los días en que se formarían antes de que existiera cualquiera de ellas. Salmo 139 en el número 16. Acuérdense que sabemos que la información está detrás de la vida y sabemos que antes que existiera nada, según la revelación, hay un logos y logos es información, es la palabra, antes que la creación. Entonces, quisiera yo antes de terminar y dejar un poquito de espacio para comentarios o preguntas, un pequeño homenaje a pues a mis fuentes, ¿no? Estos amigos que todavía viven y que están trabajando durísimo en esto. Steven Meyer, pues agradecer todo lo que hizo en sus libros, en sus YouTubes,
Es un tipo brillante, aparte de que es un tipazo en cómo él debate con los darwinianos. Michael Behe, que ya les mencioné un libro, este es otro. Darwin's Black Box es otro de sus libros. Darwin's Devolve es el otro. El señor William Dembski, no le puse el nombre, pero es William Dembski, que también aportó mucho de lo que está detrás. El señor Douglas Axe, que es este libro que es, lo acabo de comprar, de hecho, Undeniable. John Lennox, que también es uno de mis héroes, que también ha contribuido mucho al diseño inteligente. Este instituto que está en Seattle, Washington, que para mí deberíamos de traerlo a México a la voz de ya y empezar a influir en las escuelas, en las prepas, en las secundarias, en las primarias, porque no solo es verdad, esto es ciencia dura. Entonces, ¿cómo poder dejar en manos de neodarwinianos la educación de nuestros hijos y independientemente de la conclusión filosófica que salga o que tú quieras? Esto no puede ser, ¿no? Pues bueno, ¿qué sigue? Pues por lo pronto sigue hablar del hombre y de su excepcionalidad, que es un tema que también muy bonito, aunque espero que sea más light, más corto. Luego nos vamos a sistemas de creencias que están por ahí a la venta y terminamos con Jesús de Nazaret, que creo que es un tema muy interesante, muy ya más próximo a Navidad. No sé, tenemos 5 minutos para comentarios, preguntas o dudas o lo que ustedes quieran comentar. Salió en la hora. No, pensé que Oye, yo quería preguntarte, José Alberto, entonces, ¿la selección natural sí o no? Porque sí, ahorita hablabas de que las bacterias, me acordé de las bacterias, lo que dicen o sea, sí sobreviven las más fuertes. Eso lo acabamos, o sí, sea, sin duda. sí, Selección natural, sí, sí, en microevolución. Sí, sí, sí. ok. Claro que sí. El microevolución es lo que dices, no es de una especie a otra, eso ahí sí que no se puede, no dan los tiempos, No dan ¿verdad? los tiempos, no da la probabilidad y no da Sí, la observación de la evidencia. Así sí, es. correcto. Entonces, evolución micro, claro que sí, mutación. De hecho, es Sí, lo que hacemos con los perritos. O con las toronjas que son rojas, o con muchas cosas que hacemos en, en las vacas, en los marranitos. Le movemos un poco y algunas de las cosas que le movemos son retrocesos en el ADN. Pero sigue habiendo viabilidad en la especie y a veces nos conviene esa mutación. sí. O por ejemplo el COVID, cuando estuvimos en el COVID, ¿verdad? También que mutaba. También eso es como Sí, sobrevivir, quieren sobrevivir, o sea, quieren seguir viviendo. 100% real y cien por Sí, ciento aquí está Patricio, que es biólogo. Y sí, no, no, definitivamente que sí. La pregunta es si ese mecanismo explica lo tremendamente complejo del resto de la biodiversidad y de la explosión del Cámbrico y de las demás explosiones de vida y la aparición de nuevas proteínas, etcétera, ¿no? sí, muy claro, gracias. No sé si alguien quiere opinar. No, pues sí, yo sí quería Patricio, comentar algo. ¿cómo no? ¿Cómo no? Bienvenido. Bueno, pues después de más de 30 años dando clases de biología y tocando todos estos temas, Sí. pues siempre está presente esa parte de, Ujú, esto está muy complejo para que haya caído así todo por azar. ujú, Pero te enfrentas a toda esa comunidad científica y a todas esas que usted está mencionando, y es muy difícil dar el salto a un diseño inteligente así de pronto. Yo creo que sí, hay que empezar con mostrar la complejidad sí, y, y la dificultad de que esto sea por azar simplemente, ¿no? Lo sí. escuchaba por ahí es un científico, no recuerdo ahorita el nombre, es un Ujú, científico católico que él decía, sí, es cierto, dice, yo puedo dejar caer esta pluma y por las leyes de la física, dice él, esta pluma la puedo dejar caer 1,000, 100,000, 1,000,000 o millones de veces y en algún momento a lo mejor cae parada. Por las leyes de la física así está, pero eso va a ocurrir. O sea, técnicamente es imposible. sí, De una manera semejante a esto que sí, estás tú describiendo, sí. la complejidad es tanta, tanta que difícilmente se Se da así. explica por
por variaciones aleatorias, ¿no? Pero en Fíjate, la sociedad que estamos viviendo, dar un salto a un diseño sí, inteligente, así de repente te enfrentarías a un sí, choque tremendo. ya lo platiqué al principio de la charla. Mucha gente pierde su chamba por hablar de esto, o sea, literal. Exacto, exacto. Fíjate, por Pero, eso a mí pero me gusta mucho el estilo de estos amigos, porque ahorita lo mencionaba, ellos debaten con un respeto absoluto y dando datos muy interesantes y hablando de... Entonces, yo estoy de acuerdo contigo, no se trata de confrontar, yo a lo mejor me caliento aquí, porque sí traigo cierto coraje de haber sido mentido por tanto tiempo, habiendo tanta evidencia, yo me es siento que engañado yo creo que realmente. hay que ir empezando poco a poco. Bueno, a los que ahorita todavía les tocan, yo ya ando jubilado de la educación, tecnología, Sí, pero de todos modos me invitan a dar pláticas, conferencias, algunas cosas así, y siempre hay manera de entrarle. Yo te comentaba el caso, bueno, no estuve, yo sí, estaba fuera de la ciudad cuando hablaste del origen de la vida. sí, Pero yo siempre que veía el tema del origen de la vida, te lo comenté ayer, sí. Ujú. llegábamos al punto en que aquí están todos los elementos para formar una célula, Y no podemos hacerla. pero aunque tuviéramos todas las Sí. piezas, falta Faltan, faltan la los chispa de cables, vida, ¿no? Sí. falta Sí. la vida. Y la verdad es que no tenemos las piezas, ¿eh? Están muy complicadas las piezas, pero bueno, si las tuviéramos. Si las tuviéramos. No hay Frankensteins. No. Ese es mi No, comentario. pues por ahí quedó grabado, ya les mandé el link de la clase esa, pero si quisieras opinarlo, te agradecería mucho tus comentarios ahí, Patricio, de la otra, del origen de la vida. Eso es. No sé si alguien quiera, gracias por tu participación, gracias Marisela también. ¿Algún comentario? Ya hacen los 8:01. Seguimos muy disciplinados con la hora, para que no tengan miedo a la siguiente. ¿Alguien quiere opinar o decir alguna pregunta o algo? Lo voy a grabar en el canal de YouTube, ya para irlo acumulando, este es el número 7. No sé, para que lo compartan 100%, no hay ningún problema, libre. Lo importante es que mucha gente se entere de todo esto, ¿no? Bueno, pues muchas gracias por estar aquí, por tener la confianza, por aguantarme esta hora y nos vemos el próximo martes. El tema está también muy bonito. ¿Por qué el hombre no es como cualquier animal? Y es algo muy debatido también. Eh, ya verán que es un tema también que tiene un pie en la ciencia, pero otro en temas que todavía no entendemos. Conciencia, libre albedrío. ¿Qué nos hace diferentes? Y bueno, le vamos a hacer un repasito a eso, la excepcionalidad del hombre, ya en preparación a los temas más metafísicos y de conclusión filosófica el que es el noveno y el décimo, ¿no? Pues gracias, que tengan muy bonita noche y nos vemos el próximo martes. Buenas Gracias noches. igualmente. Gracias, Hasta Jorge, luego. gracias a todos. Gracias. Sheila, Luis Ángel, todos, saludos.